Hola, soy Rey Andrade. Bienvenidos al podcast Senda Antigua, un programa dedicado a quienes como yo queremos dejarnos guiar por Dios al fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Llevados por la revelación del Espíritu Santo acerca de lo que las Escrituras ofrecen sobre nuestra vida espiritual como pueblo de Dios. En el episodio anterior abrimos la primera temporada de Senda Antigua, entendiendo y aceptando la revelación acerca de que fuimos conocidos, elegidos y santificados por Dios antes de nacer. En este segundo episodio profundizaremos en la revelación acerca de lo que el fundamento escritural dice sobre nuestra naturaleza humana. Para ello, partiremos de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. El dijo Dios habla de una persona en singular. Sin embargo, luego cita: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, expresando en plural la cita correspondiente. Entonces, ¿la naturaleza humana es semejante a la naturaleza de más de una persona? ¿Estamos creados a la semejanza de 3 personas divinas o de una persona divina? ¿Es nuestra semejanza a la de un solo Dios, pero vista desde 3 diferentes composiciones? ¿Cuál es en sí el paralelo de nuestra naturaleza humana? Hoy indagaremos en lo que las Escrituras nos ofrecen como respuesta a estas interrogantes, y tomaremos parte de lo que el Espíritu Santo me ha permitido entender por revelación sobre este tema. Gracias a todo ello, descubriremos cuál es esa semejanza de naturaleza que tiene la especie humana, mirándonos y reconociéndonos como Dios lo hizo desde que fuimos creados. Entonces vayamos al principio nuevamente. Génesis 1:26 afirma que la verdadera naturaleza humana es creada en semejanza a más de una figura. Es decir, queda descartado el singular. Si vamos al hebreo original, esta cita dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hebrea Elohim es una combinación del sustantivo singular Eloah, al que ha sido agregado el sufijo plural im, es decir, Elohim. Y si lo entendiéramos literalmente, significaría dioses, siendo Elohim el nombre más común para Dios usado en el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Entonces había más de un Dios en el momento de la creación? Antes de responder, vamos a otra cita que reforzará este acontecimiento. Proverbios 8, un capítulo que habla acerca de la sabiduría. Nosotros leeremos el versículo 22 al 31. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fue engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Una preciosa joya bíblica. Ustedes pueden leerla completa con calma, pero aquí vamos a saltar hasta el verso 30. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz
delante de Él en todo tiempo. De manera literal creeríamos que habla únicamente de la sabiduría, pero no es difícil reconocer que esta palabra apunta a algo más profundo y menos intangible que el concepto de la sabiduría, sino algo más lleno de vida, incluso que interactuó y presenció el momento de la creación. Será este el camino que nos llevará a descubrir por qué Génesis 1:26 habla en plural respecto a nuestra naturaleza creada. Si bien no lo responde, nos insiste en que vamos por buen camino. Sí hay un plural en nuestra semejanza. La respuesta está en el capítulo 1 de Juan. Vamos primero a los versículos del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Notemos cómo en este capítulo se menciona al Verbo interactuando con Dios, pero no solo eso, sino que lo define como Dios mismo, y hace hincapié en que comprendamos que en este Verbo estaba la vida, y por Él todas las cosas fueron creadas, incluyéndonos a nosotros mismos. En este sentido, Proverbios 8, la sabiduría, y Juan 1, el Verbo, que en el original escrito en griego es la palabra logos, que significa pensamiento, habla, razón, proporción, principio, estándar o la lógica o sentido de existencia de algo. Ambas citas hablan de la misma figura sin duda alguna, y Juan busca por inspiración de Dios explicar a sus lectores que ese logos es la personificación de la revelación de Dios, el agente intermedio por el cual Dios creó las cosas materiales y se comunica con ellas. Pero ¿quién es ese verbo o logos que estuvo en el momento de la creación? Ahí mismo Juan 1, en los versículos 14 al 18, declara que es Jesucristo mismo. La cita dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, estuvo en el momento de la creación, y es una de las naturalezas del hombre. De hecho, Juan 1:18 dice que es el Hijo, la imagen de Dios, a quien nadie le ha visto. Por lo que de Jesucristo compartimos la naturaleza física, visible, tangible y manifestada de lo que Dios pensó antes de formarnos. Todo por cuanto diseñó para nosotros viene de la naturaleza del Hijo. El Espíritu Santo un día me lo reveló de una manera tan tierna que logró enamorarme más de Él y darle gracias por mi existir. Y quiero compartirlo con ustedes. Dios me dijo, en el momento en que decidí crear al mundo, y el mundo celestial y el mundo terrenal, nació de mí el Hijo, como la manifestación del cómo se vería mi creación y cómo quería ser visto por mi creación. Tras esta palabra fui a las Escrituras y ciertamente encontré suficientes fundamentos bíblicos para sostener que era de parte de Dios tal revelación. ¿No es maravilloso? Del pensamiento de crearnos nace el Hijo, y estando en su seno es como crea todo el universo.
todo nuestro mundo, incluyendo también a ángeles, hombres, bestias y mucho más. Y vemos a Dios por la figura del Hijo, pero también por su creación misma. El que a Dios no se le pueda ver es precisamente porque la naturaleza de su imagen es la del Hijo, siendo, como Él mismo dijo, como me lo reveló, la forma en que Él se expresa ante su creación. Y nosotros mismos, como su creación, somos una extensión de su imagen. Esto es lo verdaderamente bello. ¿Pero había alguien más en el momento de la creación? La respuesta es sí. ¿Pero quién era? Nuevamente volvamos al principio en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que en el momento de la creación el Espíritu de Dios estaba en escena. Pero ¿por qué no simplemente decir Dios se movía en la faz de las aguas? Precisamente porque las Escrituras, desde que abrimos la Biblia, nos tratan de hacer hincapié en que Dios es uno, pero tiene una composición. Es visible y manifestado mediante su unigénito Hijo, pero también es espíritu, como dice Juan 4:24, y su espíritu recorría la faz de las aguas, como dice Génesis 1:2. Recapitulemos entonces. ¿Quién estaba en el momento de la creación? ¿De quiénes recibimos una naturaleza a semejanza? Concluimos así. Estaba el unigénito Hijo de Dios, que estaba cuando el Padre lo formaba y ordenaba todo. Estaba el Espíritu de Dios, que recorría la faz de las aguas incluso cuando todo estaba desordenado. Y estaba el Padre de todo lo creado, desde el momento en que surgió el pensamiento de la creación. Todo esto es lo que en hebreo significa Elohim, o como definiremos en otro episodio de este podcast, un Ejad, publicado en el famoso Shema Israel, que define el monoteísmo, y que es un término lingüístico exclusivo del hebreo y algunas lenguas árabes, que se emplea para definir una unidad compuesta, a diferencia de la palabra hebrea Yahid, para definir único. Cerrando este segundo episodio del podcast Senda Antigua, creados a la naturaleza de quién o de quiénes, entonces ya tenemos el fundamento puesto para afirmar que fuimos creados a la semejanza del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Del Padre recibimos el pensamiento, la capacidad de crear, el poder de manifestar y la autoridad para enseñorear su creación. Del Hijo recibimos el diseño, la imagen, el cuerpo, lo tangible y su palabra de poder, mientras que de su Espíritu recibimos la vida, desde aquel momento en que sopló a la figura del hombre recién levantado del polvo. Es nuestro espíritu humano, para quienes está vivo, y esto de estar vivo lo hablaremos en otro episodio de este podcast. Este espíritu vivo es lo que nos hace estar delante de Él como lo que realmente siempre soñó crear. Seres humanos terrenales y físicos, pero también espirituales, como es Él.